En el Paraguay, en el año 2023, se diagnosticaron más de 1.500 nuevos casos de VIH. Cada día nosotros diagnosticamos entre 5 a 8 nuevos casos de VIH y en promedio en el mes diagnosticamos más de 130 nuevos casos de VIH. Por lo tanto, como estrategia de prevención combinada para reducir la transmisión del VIH, el Ministerio de Salud ha implementado como política de salud pública la profilaxis preexposición, que es un mecanismo de prevención combinada de la transmisión de VIH ampliamente demostrado que funciona, que se ha aplicado en varias localidades de Brasil, Países Bajos y Australia, llegando a una disminución drástica de los números de los nuevos casos de VIH. Por lo tanto, el Ministerio de Salud, viendo nuestras estadísticas, ha implementado esta estrategia desde el 2021. En esta clase nosotros vamos a ver la utilización, qué significa PrEP, cómo se utiliza, cuáles son las indicaciones, en quién está recomendado y cómo administrarla para que nosotros podamos en los diferentes centros de atención de salud en la que prestamos servicios y así poder colaborar para disminuir la transmisión del VIH en Paraguay. La PrEP es una medicación que se utiliza en personas que tienen alto riesgo, que son VIH negativas, pero tienen alto riesgo de contraer VIH para disminuir el riesgo de la transmisión del virus del VIH. Es parte de una estrategia combinada. ¿Qué significa eso? Que se adhieren a las estrategias ya existentes, como el uso de preservativo, y que también necesita unas estrategias de acompañamiento para la correcta utilización, como ser la adherencia del paciente, ya que de esto depende la eficacia de la medicación. La PrEP está disponible en Paraguay desde el año 2021 como una medicación, un comprimido con combinación de dos antirretrovirales, tenofovir, entricitabina, que generalmente se entrega en frascos de 30 comprimidos. A pesar de estar disponible ya desde el año 2021, hay muy pocas personas que conocen de que Paraguay cuenta con PrEP, que Paraguay tiene un comprimido como estrategia de salud pública para prevenir la transmisión del VIH, que hay una pastilla que disminuye el riesgo de transmisión de VIH. Incluso el personal de salud a veces ignora de la existencia del PrEP. Por lo tanto, como nosotros somos efectores del sistema de salud público, debemos promover y saber de la existencia de la profilaxis preexposición y qué implica esto para poder reducir los números de nuevos casos de VIH y poder indicarlo en los pacientes o en las personas que acudan a nosotros, poder identificar los pacientes que puedan requerir PrEP o profilaxis preexposición según los criterios que vamos a mencionar más adelante para disminuir la incidencia de los nuevos casos. Esto hay que recordar que es una estrategia de salud pública, así como lo son los programas de diabetes, de hipertensión. Esto es parte de una estrategia de salud pública, por lo tanto es deber del personal de salud pública conocer sobre la existencia y llevar a cabo la aplicación de esta estrategia. Como no se pudo lograr aún una vacuna para prevenir el VIH, como no se pudo lograr que con la recomendación del uso de preservativo se disminuya la tasa de transmisión del VIH al 100%, entonces surgieron nuevas estrategias para prevenir el VIH que se utilizan acompañadas de las estrategias ya existentes. Y esta estrategia es la PrEP. La PrEP ya viene de años, desde el año 1998, pero a partir del 2012 la OMS empezó a promover estas estrategias para disminuir la incidencia de nuevos casos. Esta estrategia tiene una eficacia alrededor del 99% si se utiliza de manera correcta. ¿Y de qué depende la eficacia de esta medicación? Depende de la adherencia. Existen diversas pautas, pueden ser administradas de forma diaria, que es la más recomendada, o en algunos casos de forma intermitente. Se plantea que existe una protección después de administrar esta medicación entre 7 a 20 días de su uso. Por lo tanto, hay que tener en cuenta para recomendar a nuestros pacientes que utilizan PrEP
el uso de preservativos en ese periodo, sobre todo a tener en cuenta. La indicación de la PrEP se resume básicamente en 3 pasos. Hay que evaluar los factores de riesgo que tiene el paciente para indicación de PrEP, como pacientes con parejas con VIH con carga viral no suprimida y que tengan test rápido para VIH, el no uso consistente del condón, paciente que ha sido diagnosticado de una enfermedad de transmisión sexual en los últimos 6 meses, ya que sabemos que si el paciente tiene una infección de transmisión sexual, tiene riesgo de adquirir otra, tiene mayor riesgo de adquirir otra enfermedad de transmisión sexual, y el VIH es una enfermedad de transmisión sexual. Si el paciente es usuario de drogas intravenosas, sabemos que los pacientes usuarios de drogas intravenosas tienen mayor riesgo de adquirir el VIH. En pacientes en los que se ha recetado o el paciente que ha utilizado profilaxis post-exposición en los últimos 6 meses o que ha mantenido conductas de riesgo. La profilaxis post-exposición es la medicación que se toma dentro de las primeras 72 horas posterior a una exposición de riesgo, en donde se duda de la posibilidad o no se cree que hay un riesgo de transmisión del VIH. Entonces el paciente tiene la oportunidad de consultar en las primeras 72 horas para tomar una profilaxis, pero esta sería una profilaxis post-exposición. A diferencia de la profilaxis pre-exposición, esta tiene una menor eficacia, pero igualmente es efectiva. En el segundo paso a tener en cuenta para la indicación de la PrEP es que sean clínicamente elegibles. Y lo más importante a tener en cuenta para que el paciente sea clínicamente elegible es que tenga un test rápido o un test de VIH no reactivo. ¿Por qué es importante esto? Porque si el paciente tiene un test de VIH positivo, va a recibir el tratamiento con una medicación incompleta, y esto puede llevar a que el paciente desarrolle una resistencia a la medicación. Entonces, lo más importante en la PrEP es descartar que el paciente sea VIH positivo para que no reciba una medicación incompleta. Si el paciente tiene diagnóstico de VIH, debe recibir una medicación con 3 fármacos antirretrovirales, y la PrEP solamente incluye 2 fármacos antirretrovirales. Por eso es importante, y lo que básicamente hay que descartar antes de indicar siempre es que el paciente sea no VIH. Otro factor a tener en cuenta es la función renal, porque una de las drogas de los antirretrovirales, de la combinación de la PrEP, se metaboliza por el riñón. Entonces hay que tener muy en cuenta la función renal antes de indicar este fármaco. Entonces básicamente lo que le vamos a pedir al paciente es un test reactivo y un estudio de la función renal, que generalmente en los pacientes jóvenes no está alterado. Y como es parte de una estrategia combinada, siempre hay que recomendar hacer consejería con el paciente, recomendar el uso de condón, de lubricantes, buscar otras infecciones de transmisión sexual como sífilis, herpes, como hepatitis B, C. Hay que recomendar las vacunaciones si el paciente no está vacunado, vacunación contra hepatitis B, incluso contra hepatitis A. Recordemos que la hepatitis A también puede ser de transmisión sexual por el sexo oral. Entonces hay que tener muy en cuenta si es posible, nosotros podemos recomendarle eso. Pero básicamente, clínicamente elegible un paciente que tiene test rápido negativo y función renal normal. Y en estos pacientes iniciamos la PrEP sin muchos preámbulos. Es un comprimido de tenofovir entricitabina que se toma del cual se toma un comprimido de forma diaria. Posteriormente los controles se hacen cada 3 meses, y en 3 meses nosotros tenemos que evaluar la adherencia del paciente. Tenemos que evaluar si no hay signos o síntomas de otra infección de transmisión sexual. Recordemos que la PrEP solo previene la transmisión del VIH, por eso está recomendado con el uso de condón para disminuir la transmisión de otras infecciones de transmisión sexual. Y si tenemos casos de diagnóstico, entonces tratar esas infecciones de transmisión sexual. Hay que hacer un acompañamiento del paciente. Recordemos que los primeros días el paciente puede sentir náusea, malestar general, cefalea, que eso va cediendo a las 2 semanas de iniciado el tratamiento, y recomendar no abandonar, hablarle al paciente, explicarle que la eficacia de la medicación depende de su adherencia.
Los controles de perfil renal se hacen generalmente cada 6 meses o al año según la edad del paciente. Eso hay que tener muy en cuenta, sobre todo en los mayores de 50 años. Aparte de la PrEP diaria, que es la más recomendada porque tiene una eficacia casi del 99% para pacientes que no puedan tener una adherencia constante y en pacientes hombres que tienen sexo con hombres, existen otra alternativa que se denomina también PrEP intermitente o PrEP a demanda para personas que no tienen tantas exposiciones de riesgo y que van a tener probablemente una exposición de riesgo o sexo consensuado y que probablemente vaya a ser de riesgo. Esta eficacia ha sido demostrada solamente en hombres que tienen sexo con hombres y es la PrEP intermitente, que consiste en tomar 2 pastillas de tenofovir en tricitabina entre 2 a 24 horas antes del acto sexual o de tener relaciones sexuales, una pastilla 24 horas después de la primera dosis y otra pastilla 24 horas después de la segunda dosis. Es el esquema conocido como pauta 2-1-1 y es solamente aplicado a los hombres que tienen sexo con hombres, ya que en estos casos se ha demostrado la eficacia de la PrEP intermitente. La PrEP es totalmente segura durante el embarazo, por lo tanto está recomendado valorando riesgo-beneficio si la paciente embarazada está en riesgo de contraer el VIH, la utilización de PrEP, porque así vamos a evitar una transmisión vertical de VIH, ya que recordemos que esta puede transmitirse de la madre al hijo y puede transmitirse a través de la lactancia. Entonces, la PrEP está totalmente indicada en una mujer que está embarazada o que está en lactancia y tiene factor de riesgo de contraer VIH, sobre todo para prevenir la transmisión vertical del VIH. En el seguimiento de la PrEP debemos evaluar al paciente, sobre todo en los primeros meses, cada 3 meses. En cada valoración debemos resaltar que la eficacia de la PrEP o de la profilaxis preexposición va a depender de la adherencia. Cuando el paciente es adherente se va a lograr las concentraciones adecuadas para evitar la transmisión del virus del VIH a un casi 99%. Si el paciente no toma de manera correcta, no se puede llegar a la concentración adecuada necesaria para inhibir esa transmisión. Por lo tanto, el paciente puede adquirir la infección si es que no está tomando adecuadamente. Otros parámetros que debemos controlar, como ya dijimos anteriormente, son la función renal, sobre todo en pacientes con factores de riesgo, con otras enfermedades de base como hipertensión, diabetes, mayor a 50 años. Hay que buscar activamente otras infecciones de transmisión sexual, otras ETS, recomendar inmunizaciones si el paciente no está vacunado contra hepatitis B, virus del papiloma humano, contra la hepatitis A, sí, sobre todo si el paciente no cuenta con esas vacunaciones. Hay que testar para hepatitis, hay que testar cada 3 meses. Para VIH se recomienda de preferencia el ELISA de cuarta generación, BDRL o test rápido para sífilis. Hay que testar, hay que buscar activamente otras ETS, sobre todo si el paciente tiene síntomas como uretritis. Hay que recomendar el uso de las estrategias combinadas que ayudan a la prevención de otras infecciones de transmisión sexual, como son el uso de preservativo, recordarle que esta medicación solamente previene la transmisión del VIH y no así otras infecciones de transmisión sexual, recomendar el uso de lubricantes para evitar el daño en la mucosa por las lesiones que se puedan generar, y esto aumenta el riesgo de transmisión de otras infecciones de transmisión sexual y que son también parte de una estrategia combinada. Hay que valorar los efectos adversos que podría tener la medicación, las interacciones con nuevos fármacos que podría estar consumiendo el paciente. Hay que tener en cuenta sobre todo los efectos adversos las primeras semanas, incluso hasta el primer mes, explicarle al paciente que las primeras semanas pueden tener síntomas como náusea, cefalea, síntomas gastrointestinales que tienden a desaparecer posterior
al mes de tratamiento y que no son generalmente justificación para abandonar el tratamiento, porque a veces el paciente siente esa molestia y tiende a dejar la medicación. Entonces depende del agente de salud o de nosotros para que el paciente no abandone la medicación, ya que vamos a explicarle correctamente cómo esto funciona y que probablemente esos síntomas van a desaparecer posterior al mes de tratamiento. Y como ya dijimos anteriormente, prácticamente el único requisito para que el paciente inicie PrEP es que sea VIH negativo. Esto es importante ya que la PrEP incluye dos fármacos antirretrovirales y cuando el paciente es portador del virus del VIH se trata con tres fármacos. Entonces, exponerle al virus solamente a dos fármacos, estos dos fármacos puede favorecer a la aparición de resistencia. Si el paciente dentro de las evaluaciones tenemos un test rápido positivo, se debe suspender inmediatamente la medicación y empezar con el algoritmo diagnóstico para VIH. Entonces, lo más importante, haber descartado que el paciente sea portador del virus del VIH y eso, posterior a eso, iniciar la terapia profilaxis o la terapia, la PrEP o la profilaxis preexposición. La duda muy frecuente suele ser cuáles son los efectos adversos de la PrEP. Realmente la PrEP tiene mayores beneficios que riesgo. En la actualidad se recomienda la utilización de antirretrovirales como terapia preventiva, ya que los fármacos que se utilizan actualmente tienen muy pocos efectos adversos. En la actualidad, la PrEP podría generar molestias, efectos adversos leves a moderados como molestias gastrointestinales, náusea, diarrea, falta de apetito, dolor de cabeza, pero generalmente son las primeras semanas hasta el mes del tratamiento. Después el paciente ya se presenta con buena tolerancia y puede realmente tener mayores beneficios que riesgo con el uso de la profilaxis preexposición. A largo plazo y en muy raras ocasiones se podría ver una afectación renal, para eso le controlamos el perfil renal cada 6 meses, al año, pero esto es muy infrecuente ver con la utilización de PrEP. También podría relacionarse con osteopenia, que es la disminución de la mineralización ósea, pero eso son después, posterior a utilización de años de los antirretrovirales. No se da con utilización con PrEP a corto plazo o en periodos cortos, menores a un año, incluso más de un año. Se da en pacientes que utilizan años los antirretrovirales, incluso en caso de que el paciente tenga una disfunción renal, existen antirretrovirales que se pueden administrar en estos casos. Entonces, a tener en cuenta que lo más importante es advertir al paciente que las primeras semanas puede sentir un malestar leve a moderado y que esa no sea la indicación de que el paciente abandone la PrEP. Y a largo plazo ya poder controlar los efectos adversos que realmente no son muy frecuentes y que la PrEP, hablar de los beneficios de la PrEP, que la PrEP tiene en estos pacientes más beneficios que riesgos. Hay que recordar nada más que los testeos están disponibles en toda la red del Ministerio de Salud y son totalmente gratuitos y confidenciales. Así es, así como la medicación que está disponible en toda la red de atención integral del Ministerio de Salud y es una estrategia o una medida de salud pública. Por lo tanto, los que están trabajando por el Ministerio de Salud están obligados a ofrecer esta estrategia de salud pública a los pacientes o a las personas que así lo requieran.